En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, estamos ya en el tercer capítulo y este lo vamos a dedicar al burgo de Osma. Hemos visto Caleruega, levemente hemos pasado por Gumiel de Izán, luego observamos Palencia y ahora desembocamos en Osma. Y nos vamos a dedicar a dos ideas principales y un bonus, diremos, o añadido o adición, si nos lo permite el tiempo. La primera idea principal es la ubicación contextual, geográfica, político y religiosa de Osma. La segunda idea principal es qué tipo de reforma estaba viviendo Osma en el tiempo de nuestro Padre Santo Domingo. Porque ya les he mencionado en capítulos anteriores que es muy importante contemplar la figura de nuestro Padre en estas primeras edades en un contexto de reforma. Reformas que estaba llevando a cabo la Iglesia y la realeza, todo el reino de Castilla. Y el bonus ya veremos a qué se refiere. Entonces vamos a lo primero. Y en esto primero vamos a destinar 5 puntos sobre la contextualización geográfica, político y religiosa de Osma. Primer punto. Osma se encuentra al suroriente de Caleruega. Por lo tanto, al suroriente también de Palencia, porque Palencia con respecto a Caleruega está en el noroccidente. De Caleruega estamos hablando que se tardaría llegar a Osma hacia unos 64 kilómetros, más o menos. Y si hacemos la distancia entre Palencia y Osma, tendríamos que hablar de al menos unos 147 kilómetros. Esto levemente nos va a dar una idea de las distancias que tuvo que recorrer nuestro Padre Santo Domingo en sus primeras edades, que relativamente no son tan amplias. Todo es muy cerca. Un segundo elemento que quiero tocar en esta primera idea principal tiene que ver con la palabra burgo. A Osma se le dice el burgo de Osma. Burgo es una pequeña población sin jurisdicción propia, que por el contrario depende de otra villa. Así que sin jurisdicción propia, Osma por eso se constituye en un burgo, por ser pequeña y por depender de otras villas más grandes. Pero aquí viene lo paradójico de Osma, que hacia el año de 1170, Osma depende casi 100% del mundo clerical que ahí se estaba moviendo. Es decir, dependía 100% del obispo, de los clérigos, de la catedral y una palabra importante que quiero que desde este momento no se les olvide: el cabildo. De esto hablaré en momentos posteriores. Así que uno puede decir Osma es una pequeña ciudad clerical. Todo gira en torno a la catedral, todo gira en torno al cabildo, al obispo, a los clérigos y al movimiento eclesiástico que allí se estaba dando. Como hemos dicho, un movimiento de reforma. Otro elemento importante, este sería el cuarto elemento, es el tipo de arte y de construcción arquitectónica que tenía Osma. Estamos hablando del mismo del que hemos hablado en Palencia y del que hemos referido en Caleruega, del arte románico. En el curso de espiritualidad dominicana que se ofrecerá en el semestre entrante, esto será un capítulo importante, el arte románico, porque en el corazón de nuestro Padre tuvo bastante repercusión. Así que estamos hablando que la estructura de la catedral y de la estructura contigua a la catedral, es decir, el claustro donde vivió nuestro Padre Santo Domingo, todo está dominado por el arte románico.
Ese es el cuarto punto. Hay un quinto punto y último de esta primera idea general, que es el tipo de paisaje que nos podemos encontrar en Osma. Osma tiene mayor amplitud en verdor o vegetación, si se quiere decir. Estamos presenciando un burgo que está rodeado por dos ríos importantes. El primero es el Ucero y el segundo es el Avión. Y debido a esta presencia de ríos, también contamos con presencia de árboles que generan una vista particular de Osma, como si Osma invitara al recogimiento, a la contemplación, a la intimidad. Y seguramente esto fue lo que cautivó a nuestro Padre Santo Domingo a su llegada a este burgo de Osma. No por nada este lugar será emblemático para nuestro Padre a nivel de contemplación. Si ya traía un espíritu de contemplación previo en las ciudades de las que hemos hablado, aquí va a poder contemplar con mayor perfección la palabra que estudió y que aprendió en sus primeras letras en Gumiel de Izán y en Palencia, aquella villa universitaria. Así que Osma invita al recogimiento. En contraste con Caleruega, recuerden un poco lo que hablábamos en Caleruega. El territorio árido, vasto, el gran horizonte, ante el cual quien lo viera no podría permanecer impávido. No, le motivaría a una salida, a un querer conquistar, a un tener ideas amplias. Esto con mucha facilidad se puede contemplar desde el Torreón de los Guzmán en Caleruega. Pero bueno, ese tema ya lo abordamos. Así que en este solamente quería hacer el contraste entre el burgo de Osma y la villa de Caleruega. Mientras la villa de Caleruega inspiraba austeridad, disciplina, pero horizonte, ¿no? Salida a la conquista, Osma inspiraba contemplación, inspiraba interioridad. Y esto es importante mencionarlo. Hasta aquí la primera idea general. Vamos con la segunda, y es Osma referida a la reforma que se estaba moviendo, fraguando en esta zona de Castilla, del reino de Castilla. Estamos hablando de una reforma que tiene que ver, como he dicho, con todo el reino de Castilla y por tanto apoyada no solamente por el clero, fundamentalmente por el clero, pero apoyada también por la realeza. Los reyes también estaban muy interesados de que toda Castilla se renovara de cuño religioso, pero también de cuño político. Así que es importante tener en cuenta que todo el reino de Castilla estaba en movimiento de reforma. Y bueno, particularmente Osma estaba en un momento de reforma religioso. Ahora bien, estas reformas de las que hemos hablado hasta ahora en el reino de Castilla y hoy particularmente desde Osma, tienen que ver con una reforma que desde el centro de la iglesia, estamos hablando de Roma, se viene dando ya desde el siglo XI. Estamos hablando de la reforma gregoriana. Reforma gregoriana que tiene el nombre de gregoriana por el Papa Gregorio VII. Estamos hablando del siglo XI, 1050 en adelante. ¿A qué se debía esta reforma gregoriana? Lo que vivimos en Osma y lo que vamos a decir de la reforma religiosa de Osma obedece a esta reforma gregoriana en parte, porque ya en la iglesia universal había un ambiente de reforma. La iglesia siempre camina hacia su propia reforma, mirando ¿a dónde? Al Evangelio. Así que la propuesta de Gregorio era, entre muchas cosas, acabar con los grandes flagelos del mundo del clérigo. Uno es la simonía. ¿Qué es la simonía? Comprar por servicios espirituales o comprar puestos espirituales o ministerios, es decir, pagar para acceder a una parte del poder eclesial. Eso es lo primero. Pero hay un segundo flagelo, obstáculo muy grande para el mundo del clérigo
o el mundo clerical que Gregorio VII quiso atacar, el nicolaísmo. Es decir, el sacerdote, el clérigo que se casa, el sacerdote o el clérigo que en el peor de los casos vive en concubinato. Así que, entre muchos aspectos de la reforma gregoriana, estos dos estaban siendo aplicados con mayor disciplina en el reino de Castilla y en Osma particularmente. Así que tengamos estas ideas en cuenta. Estamos en un ambiente de reforma gregoriana y que en Osma empieza a actuar de forma particular. En esta segunda idea principal sobre Osma referida a la reforma, quiero mencionar dos ideas. La primera idea es cuántas olas de reforma hubo en Osma, porque esto es importante. Y la segunda idea es qué es el cabildo. ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran en cuenta esa palabra, cabildo? Pues porque el cabildo va a ser una concreción de la reforma que se estaba llevando en Osma. El cabildo de Osma, al cual pertenece o perteneció nuestro Padre Santo Domingo. Así que vamos con la primera idea sobre las olas de reforma. Tenemos que hablar de 3 oleadas de reformas, ¿no? Lo que vive Osma en el momento en que nuestro Padre llega es el resultado de varias oleadas de reforma. Vamos con la primera oleada. Una primera oleada de reforma es hacia el siglo XI, casi todo el siglo XI. Y estamos hablando de la creación de abadías, es decir, la estructuración de monjes. ¿Por qué? Porque los monjes, así como la vida religiosa, hoy podemos decirlo, es el signo de santidad en la iglesia. Y toda reforma eclesial pues proviene de un espíritu de regreso a la santidad. Por eso es que estamos hablando de la creación de abadías. Esa es la primera ola. Estamos hablando de todo el siglo XI, ¿no? Ahora bien, precisamente hay 2 estructuras monacales o abaciales que en el territorio de Osma o de la diócesis mejor de Osma podemos conocer. 2, hay muchos, pero solamente quiero mencionar 2. Uno, San Miguel de Osma, una abadía, San Miguel de Osma, y la segunda abadía, San Pedro de Gumiel. Algo hemos hablado de Gumiel de Izán. Bueno, en esa zona y en ese sector también había ese espíritu de reforma con la creación de abadías. Entonces, ese es un tipo de reforma, la creación de estructuras abaciales, ¿verdad? Monacales, que la iglesia pueda observar para que se inspire y se motive ella misma a la reforma. Hay una segunda oleada que estamos hablando a finales del siglo XI y primera mitad del siglo XII. Es un segundo tramo de reforma. Y esta reforma, tenemos que decirlo, fue gracias a la orden de Cluny. Ya no era instituir abadías o crear monacatos en los territorios, no, era la reforma sacarla de allí precisamente y fecundar el mundo, el siglo, el tiempo en el que se vivía. Esto es, las diócesis, los sacerdotes que estaban en sus sectores, en el mundo rural o en el mundo urbano, pero con pequeñas porciones de pueblo, de cristianos de a pie. Así que era el paso, esta segunda ola de renovación, era el paso de lo interno que se vivía en las abadías a lo externo que el mundo del siglo, diremos el mundo secular, debía vivir también. Entonces la segunda oleada, estamos hablando de finales del siglo XI, primera mitad del siglo XII, se traslada allí a la reforma de las diócesis poco a poco. Y esto va a ser gracias a la orden de Cluny. La orden de Cluny precisamente es otra propuesta monacal de monjes, los monjes cluniacenses. ¿Quiénes son los monjes cluniacenses? Los monjes cluniacenses son la reforma de una orden antiquísima. Estamos hablando del siglo VI, con el famoso San Benito de Nurcia. Los monjes benedictinos. Hay una reforma de esos monjes benedictinos en Francia, en la pequeña población de Cluny, en la abadía de Cluny. Y esto es hacia el siglo X. Entonces, siglo X,
aparece la Orden de Cluny y ya a finales del siglo XI y a principios de la primera mitad del siglo XII, todos estos monjes cluniacenses llegan a Castilla para ayudar a la reforma de las diócesis y de los clérigos que se encontraban en el siglo, ¿no? En el tiempo, atendiendo los asuntos temporales, los clérigos seculares. Entonces, la orden de Cluny va a ser muy importante aquí. De esta orden quiero que quede un nombre fijo y que se acuerden de él mucho. Bernardo de Sedirac. Porque este monje que llegó a ser arzobispo de Toledo, una de las sedes principales del reino de Castilla, se ubica en esta parte de Osma, el burgo de Osma, y empieza a recolectar monjes y clérigos, sobre todo franceses, para que vengan a ayudar a la reforma. Entonces aquí, de hecho, ya está la influencia de otros lugares de la Europa que hoy conocemos. Entonces el mundo francés empieza a incursionar religiosamente en esta parte del reino de Castilla. De hecho, esto es muy importante tenerlo en cuenta de cara a la relación que nuestro padre Santo Domingo tuvo con Europa. Nuestro padre Santo Domingo no se quedó en el reino de Castilla. De hecho, sale y conoce el sur de Francia y Italia, por supuesto, Italia y otros lugares que son importantes mencionar en la vida de él, en cuanto que esto le dio una visión amplia. Pues bueno, esta visión amplia ya se había dado inclusive con esta segunda ola de reforma. Los monjes cluniacenses, sobre todo Bernardo de Sedirac, que trae monjes y clérigos de otras partes, en este caso de las Galias, de Francia, para que empiecen a ayudar en la reforma en este sector del reino de Castilla. Hay una tercera ola que es todavía más importante porque esta es la ola que presenció nuestro Padre Santo Domingo y que vivió nuestro Padre Santo Domingo. Pero no podemos olvidar las dos anteriores de las que he hablado porque la tercera es casi que el resultado de esas dos anteriores. La tercera se hace con la ayuda de la orden del Cister o los monjes cistercienses. Otra reforma de los benedictinos de San Benito de Nurcia. Estos benedictinos de los que les hablo, estamos hablando del siglo VI, benedictinos del siglo VI, se dan en Montecassino, en Italia, con Benito de Nurcia. Ha sido una ola de crecimiento espiritual gracias a esta orden del Cister. Pero como todas nuestras estructuras a través del tiempo, siempre merecen, exigen reformas. Y Cluny es una reforma y ahorita estamos hablando de la tercera oleada de reforma que estamos hablando de los cistercienses, porque también es una nueva forma de volver a lo esencial de lo que se proponía la orden de los benedictinos o de San Benito de Nurcia. Entonces esta oleada de los cistercienses, recuerdo, los cistercienses también es de cuño francés y nacen en el siglo XI. Entonces los cistercienses ayudan a la iglesia de Castilla a la reforma. Esta es la tercera oleada de reforma. Pero ya esta tercera oleada no se da tanto de parte de los monjes, sino que empieza a estar a cargo, gracias a los cistercienses, pero sobre todo está a cargo de la iglesia diocesana, es decir, del obispo, de los clérigos, de los mismos sacerdotes que están en torno al obispo, ayudando y cooperando, a los cabildos, esta palabra recuérdenla porque ya vamos a hablar de ella. Bueno, y de esta oleada de reforma dependiente ya de la misma iglesia española, ayudada por los cistercienses, pero ya más de cuño español, tenemos que recordar a dos obispos importantes. Uno es Martín de Bazán, que fue obispo del burgo de Osma desde el año 1189 a 1201. Estamos hablando de finales del siglo XII, ya principios del siglo XIII. Entonces esta tercera oleada de reforma la ubicamos en la segunda mitad del siglo XII y primera mitad del siglo XIII. Hay un segundo nombre que quisiera recordaran mucho, porque este hombre sí tiene que ver mucho con nuestro Padre Santo Domingo. Estoy hablando del obispo Diego de Acebes o Diego de Osma.
cuando diga Diego de Aceves o Diego de Osma, bueno, estamos hablando del mismo personaje. Digo que es importante porque él fue quien ordenó sacerdote a nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, Diego de Osma, que va a ser obispo de Osma desde el año 1201 al 1218. Tres características de este obispo. De hecho, desde la mente de Diego de Osma ya se venía gestando la orden de predicadores. Es un proyecto que Diego de Osma tenía en el corazón y que por su cercanía a nuestro Padre Santo Domingo deja el legado y nuestro Padre lleva a cabo, concretiza y da forma, da estructura y pone su impronta a la orden de predicadores. Pero por eso hablo de Diego de Osma, el obispo, porque es muy importante esta figura para nosotros. Diego de Osma, tres características muy generales. La primera es que venía de una familia noble y amaba las escrituras. Conocía perfectamente las escrituras y las amaba profundamente. Contemplaba constantemente las sagradas escrituras. Y a la vez, tercera característica, es un obispo de pureza de costumbres, recto en el obrar, con autenticidad de vida ministerial. Quería hacer el bien y lo quería hacer bien. Así que un noble, de familia noble, conocedor de las Sagradas Escrituras y también de pureza de costumbres. Un buen hombre moralmente hablando y de toda la rectitud espiritual, humana, intelectual que ustedes se puedan imaginar. ¿Cuál era el oficio de Diego de Osma, el obispo Diego de Osma, en esta diócesis de Osma, especialmente en el burgo de Osma, donde tenía su sede, en la catedral, gran catedral de arte románico de Osma? Mirar y observar los clérigos que en la zona podían servir a la reforma. Recuerden que esta tercera oleada de reforma obedece a la de los obispos, a los clérigos. Es decir, la misma Iglesia española está buscando continuar la reforma que antes se había dado por los monjes cluniacenses y luego por los monjes cistercienses. Así que Diego de Osma se dedica a conquistar talentos. Es un cazatalentos a nivel religioso. Y adivinen a quién se encuentra. En Palencia. Se encuentra con un muchacho del que se habla mucho ya en Palencia, que es relativamente conocido, Domingo de Guzmán. Y por eso Diego de Osma pone en él su mirada y lo mueve al cabildo de Osma. Tengan en cuenta esa palabra, ya la voy a explicar. Así que Diego de Osma se propone recolectar clérigos, sacerdotes de probada virtud para que ayuden a la reforma. ¿Y cuál era el contexto entonces al que respondía este trabajo de Diego de recolectar clérigos? Pues hay que decirlo, un mundo clerical reducido, un clero bastante ignorante con respecto a su oficio, a su ministerio, al don que habían recibido de Dios y de la manera de ejercer bien ese poder temporal y poder espiritual. Entonces tenemos aquí aquellos dos obstáculos de los que le hablé, en contra de los cuales quería responder la reforma gregoriana. Simonía. Había en este territorio presencia de simoníacos. Simonía. Y por el otro lado, nicolaísmo, es decir, clérigos con mujeres, clérigos en desórdenes morales. Había mucha reducción, mucha vida disoluta en esta región. Y claro, recuerden que como estábamos en ambiente de reforma, el obispo Diego de Osma quiere responder a eso. Y por eso Domingo de Guzmán llega a Osma, atraído por el obispo a su cabildo.
Domingo de Guzmán llega a Osma en el año de 1196. De hecho, se ordena sacerdote en 1201, cuando el obispo Diego de Osma recibe el obispado allí. Es ordenado por Martín Bazán, su antecesor, y se ordena Domingo de Guzmán en 1201 hacia la edad de 25 años, que era el mínimo de edad en ese entonces para recibir el orden sacerdotal. Así que precisamente Osma cobra importancia en la vida de nuestro Padre porque son sus primeros años de sacerdote, los vive ahí. El enamoramiento de su sacerdocio ya lo había vivido desde antes, preparando su alma para ello. Pero ahí en Osma empieza a adentrarse en el misterio de la celebración, del misterio de Cristo, de la contemplación de la Eucaristía, de la celebración de la misma. Recuerda mucho de lo que había vivido en Gumiel de Izán, el rezo coral, así que bueno. Esta primera idea entonces de esta segunda idea principal es las oleadas de reforma. Ya hemos hablado de las 3 oleadas de reforma. Y hay una segunda idea que es con respecto al cabildo de Osma. Y de esto quiero decir 5 cosas acerca del cabildo de Osma. El cabildo de Osma es la concreción de la reforma que se venía dando en Osma, en la diócesis de Osma, en la catedral de Osma, por el obispo de Osma, Diego de Aceves. ¿Qué es el cabildo? Mucha atención con esto. El cabildo es la comunidad de clérigos que en torno al obispo deciden llevar una vida de reforma, de su vida clerical, de su vida ministerial. Entonces se reúnen en comunidad, por eso se llama cabildo, ¿verdad? Se reúnen en comunidad los clérigos en torno al obispo y dirigidos por el obispo para reformar su vida ministerial, pero a la vez ayudar en la reforma de la diócesis. Pues Domingo es un clérigo de este cabildo, es decir, un canónigo. Canónigo es la palabra que se le da al clérigo que hace parte del cabildo. Es un canónigo de Osma. Entonces, con el propósito de reformar la diócesis, se crean los cabildos y habían muchos por el territorio, pero específicamente aquí estamos hablando del cabildo de Osma. Y su servicio fundamental era ayudar al obispo, aconsejarlo para la reforma y ayudarle en la reforma de su diócesis. Segundo elemento del cabildo de Osma. ¿Qué tipo de vida reformada estaban llevando estos canónigos? ¿Qué tipo de vida reformada? La observancia de la regla de San Agustín. La observancia de la regla de San Agustín. Esta regla de San Agustín, de hecho, es muy importante contemplarla aquí porque se da la herencia que la Orden de Predicadores en el año 1216-17 va a tener. Nosotros hemos sido fundados a la base en la regla de San Agustín. ¿En dónde la aprendió nuestro padre? En Osma, en el cabildo de Osma. Así que esa era una forma de renovar la vida ministerial de los clérigos, adoptando la regla de San Agustín. Tercer elemento, ¿qué es la regla de San Agustín? Es un documento que data aproximadamente del siglo IV, de hecho porque se le atribuye al gran padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, el magno, ¿no? El grande. Y hasta el siglo XI se empieza a conocer. Estamos hablando ya del siglo XIII. Hace 2 siglos que la regla empezaba a aparecer. Y fundamentalmente era un documento que se dedicaba a propagar la vida y las virtudes que se podían potenciar en la vida común. La vida y las virtudes que se podían llevar a potenciar, es decir, una manera de perfección, pero en la vida común. Entonces la regla de San Agustín menciona 2 elementos. Como un propósito de reforma y de perfección en la vida comunitaria menciona 2 elementos. La primera, aprender a ser pobres voluntariamente. Es decir, nos reunimos en una comunidad para vivir la pobreza común. Vamos a depender de bienes comunes. Nadie podía tener algo propio. La pobreza común, por un lado. Y por el otro, la unanimidad de corazones. Es decir, concentrarnos
en un mismo lugar, pero con un mismo sentir, que no es lo mismo. Es decir, con propósitos comunes. Y fundamentalmente el propósito común, predicar. Predicar a Jesucristo. ¿No se les hace muy parecido a la vida de los apóstoles? Que como hemos leído varias veces en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, todos lo tenían en común. Y todo lo ponían en común. Las necesidades particulares eran saciadas precisamente de lo que comúnmente se podía llevar a la comunidad. Y por el otro lado, la unanimidad, permanecían en un solo corazón y una sola alma en Dios. Así que la regla de San Agustín tiene que ver con la vida apostólica, la vida de los apóstoles. Voy a leer un trozo de esa regla que están a la base de nuestras constituciones, al menos la de los frailes, pero que de esto depende la comprensión de la orden de predicadores y por tanto de la familia dominicana. El hecho de la comunión, de la comunidad, está aquí en la regla de San Agustín. Dice la primera parte de la regla de San Agustín: lo primero, puesto que estáis ahí reunidos, formando una sola comunidad, es que viváis unánimes en vuestra casa, que nadie tenga nada propio, que todos vuestros bienes los tengáis en común y que vuestro superior vaya distribuyendo a cada uno de vosotros el alimento y el vestido, no en la misma medida, puesto que no todos tenéis la misma salud, sino según las necesidades de cada cual. Así leemos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermanos, precisamente la regla de San Agustín es la que empieza a conocer nuestro Padre Santo Domingo en el Cabildo de Osma. Es un propósito de vida común, pero en orden a la reforma ministerial y la reforma de la predicación de la misma iglesia. Ahora bien, cuarto elemento sobre el Cabildo de Osma. ¿Cómo se vivía en el Cabildo de Osma? ¿Qué vivió nuestro Padre Santo Domingo? Rezo del oficio común, estudio asiduo en comunidad, celebración de los misterios sagrados, específicamente el de la Eucaristía. Seguramente ahí encontramos, según dicen los historiadores, y el proceso de canonización de nuestro Padre, el profundo amor que Santo Domingo desempeñó por la Eucaristía, desarrolló por la Eucaristía en Osma, debió haberlo intensificado. Era el consejo del obispo, el cabildo, y había espacio y era necesario que la vida contemplativa tuviera una fuerza mayor en este cabildo. Por eso 100% el cabildo de Osma era un cabildo contemplativo, es decir, ahí nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán intensifica su capacidad de contemplación. ¿Cómo estaba conformado un cabildo? Este es el quinto y último punto que tocó. Por el obispo, que era el que dirigía el cabildo, los canónigos, que son los clérigos incorporados al cabildo, el prior, había un prior, es decir, alguien que llevaba el orden entre los clérigos, entre los canónigos, un subprior. Nuestro Padre Santo Domingo desde muy joven llegó a ser subprior de esta comunidad. Hacia los 28 años ya Santo Domingo era subprior del Cabildo de Osma. También estaba compuesto por un sacristán y por un tesorero, es decir, el que cuidaba los bienes comunes. Así que, hermanos, esto era un cabildo y menciono una vez más, es importante tenerlo en cuenta porque es la concreción de una reforma. Y tercera idea general que menciono rápidamente por temas de tiempo, un bonus, son dos cosas muy pequeñas. La primera, hay testimonios de que la lectura la lectura preferida o más frecuentada por nuestro Padre Santo Domingo en Osma son las conferencias o las colaciones de los padres del desierto de Juan Casiano. ¿Qué temas habían aquí en esta lectura? Disciplina de Cristo, lucha espiritual, combate contra el demonio, silencio y contemplación alimentada por la Sagrada Escritura. Elementos que debieron haber estado en lo hondo del corazón de nuestro Padre. Y una segunda idea de este bonus, ¿acaso Domingo había olvidado a los pobres de Palencia?
¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado, de la situación tan compleja que Domingo vivió en Palencia? ¿Será que Nosma se olvidó por completo? No. Pero lo que encontró nuestro padre Nosma sí fue otra forma de servir a la iglesia y otra hambruna todavía más peligrosa, la hambruna de la palabra de Dios, el hambre y la sed de escuchar y degustar la palabra de Dios. Por eso en Nosma, Domingo de Guzmán, se propone la contemplación de la escritura que ya antes había estudiado en Palencia. Entonces, se trata no de excluir lo uno o lo otro, no es una disyuntiva, es una conjunción. Ya hemos visto el talante de caridad práctica que nuestro Padre había mostrado en Palencia. Pero ahora esa caridad práctica va a tornarse en un deseo de enseñar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio. Y esto lo aprende Nosma. Entonces, ¿es un cambio radical? No, simplemente son dos caras de una misma moneda. Y por eso, desde ese momento, Domingo descubre, y como lo veremos en capítulos posteriores, que de las hambres más peligrosas, una de ellas es la falta de predicación o la ignorancia en el Evangelio, que pareciera ser lo mismo. La ignorancia que se cernía en medio del pueblo cristiano. Así que hermanos, bueno, esta vez en esta sesión vamos a leer un texto sobre la vida común de Fray Vicente de Quenongle, un maestro de la orden muy prolífero en textos sobre la familia dominicana. Y quisiera que disfrutaran mucho esa lectura sobre la vida común, precisamente por lo que significa el cabildo para Domingo de Guzmán. Ahí aprende la vida en comunidad, la potencia, la hace práctica, y eso será lo que posteriormente heredará a sus hijos e hijas, a nuestra familia dominicana. Estas tres ideas generales han sido las que en este capítulo serán importantes contemplar. Un buen desarrollo de la sesión, del texto de insumo y de la evaluación, que va a estar muy interesante para ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Oh luz de la iglesia, doctor de la verdad, modelo de esperanza, marfil de castidad. Tú nos diste a beber generosamente el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, únenos a los bienaventurados.